Dios les bendiga a todos. Siga bendiciendo sus vidas. Vamos a buscar en Nehemías capítulo 1, por favor. Nehemías capítulo 1. Padre, te damos gracias por esta bendición de estar en tu casa, Señor, en este lugar donde es casa de oración, Padre. Y también de adoración a tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos y reconocemos nuestra gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Cada día es más, Señor. Cada día tú nos haces entender que no podemos vivir absolutamente sin ti, ni un instante de nuestras vidas, Señor. Haznos aún más dependientes de tú totalmente, Señor. Morir nosotros para vivir en Cristo Jesús, Señor. Y tener comunión contigo de tal manera que podamos ver tu gloria, Señor. Y así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Hagalías, aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti, noche y día, por los hijos de Israel, tus siervos? Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tus siervos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta lo extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacerlos habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste tú con gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tomen asiento, amado hermano. El libro de Nehemías es un libro histórico, ¿no? Y es el penúltimo, cronológicamente, es el penúltimo libro antes de cerrar el Antiguo Testamento. Ya después, el último es Malaquías. Y el uno, Malaquías continúa prácticamente unos años después, lo que está escrito en Nehemías, ¿no? Cuando hablo cronológicamente, hablo históricamente, ¿no? Es un libro importante, como todos los libros. Es un libro que el tema principal es la restauración, pero también la obediencia a Dios, ¿no? Nehemías no nació en Jerusalén de los judíos, pero no nació ahí, nació en el exilio. Y ahí fue formado por sus padres en medio de una sociedad pagana, una sociedad que tenía sus dioses, ¿no? Un imperio poderoso, el imperio babilonio, pero también él va a ver la caída de ese imperio y los medo-persas van a tomar el poder y van a quedarse también en Babilonia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender, por ejemplo, de este hombre, ¿no? De que no importa dónde tú estés, tú puedes estar en el lugar más terrible y más pecaminoso del mundo, donde la maldad puede gobernar y reinar,
Pero si tú eres llamado y salvado por Dios y convertido por Dios, Dios va a hacer su obra en tu vida. Dios lo va a hacer, amado hermano. Y a veces nosotros nos justificamos que hay pecado, que esto, que lo otro. Cuando tú miras a José también, ¿no? En medio de tanta perdición, en un pueblo poderoso egipcio, Dios lo levanta y demuestra su gloria, ¿no? Y lo pone prácticamente al lado del rey o del emperador, ¿no? Cuando Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, siempre y cuando nosotros aceptemos su plan, Él lo va a hacer, amado hermano. No hay nada, no importa tú, oye, de dónde sea tu origen, ¿no? Puede ser, como decía en la mañana, tú puedes hacer un abortivo, es decir, que significa que un día tu mamá te dio a luz y te dejó tirado por la calle, ¿no? Y de ahí Dios te recoja, ¿no? A veces pensamos que nosotros somos los que más sufrimos, que nadie ha sufrido como nosotros. Pero hay gente, amado hermano, que sufre de una forma increíble, ¿no? Si nosotros lo miramos hace algunos años, hace unos 20, 30, 40 años atrás, en la China, ¿no? Era prohibido tener un solo hijo, nomás se podía tener, no se podía tener más de 2 hijos. ¿Y qué hacían los hombres? Esperaban el hijo hombre, ¿no? Y si nacía mujer, lo dejaban, como si fuera así un cachorrito, un animal, ¿no? A sus hijos, ¿no? Y el día de hoy los chinos están en una gran crisis. ¿Por qué? Porque están desesperados por tener hijos, ¿no? Ahora están promoviendo y están dando un montón de dinero a las personas que tienen hijos. Como pasa ahorita también en Europa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Las sociedades soberbias, las sociedades necias, que se olvidan de Dios o no tienen a Dios en consideración, Dios los castiga de esa manera, ¿no? Entonces, no importa, amado hermano, quién haya sido tu padre, quién haya sido tu madre, cuando Dios tiene un plan, Él lo hace. Siempre y cuando Él está esperando que tú vayas en pos de Él. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces Nehemías surge en medio de toda esa situación. Y Nehemías tiene un carácter, tiene un liderazgo poderoso, un carácter muy fuerte, porque a veces, amado hermano, para dirigir al pueblo de Dios hay que tener un carácter fuerte, y bien fuerte, ¿no? Y vamos a ver a Nehemías en este libro. Si tú lo has leído, por ejemplo, en el capítulo último, tú vas a ver el carácter fuertísimo que tenía Nehemías, ¿no? A veces, no siempre los que Dios pone a dirigir su pueblo son personas amables, gentiles, con una, así bien apocados, ¿no? Y que tienen mucho poder, pero también hay momentos en que Dios usa ese tipo de liderazgo, ¿no? Y Nehemías tenía esa característica. El pueblo del Señor en el año fue exiliado en el año 586 aproximadamente como castigo, ¿no? De parte de Dios. Primero fueron los israelitas por los asirios, el cual Dios los esparció por toda la tierra hasta el día de hoy. No han vuelto a las 10 tribus de Israel. Y en el año 586, también antes de Cristo, los judíos también fueron llevados, en este caso, a Babilonia, ¿no? Y Dios le dijo a través de Jeremías que Él los iba a tener durante 70 años, ¿no? Y durante esos 70 años Dios no hizo nada, porque Él no se puede contradecir, pero cuando llegó ya, y estaban llegando los 70 años, Dios comienza a mover a su pueblo, ¿no? A inquietar, y Esdras es usado por Dios para llevar, ¿no? Un grupo, ¿no? Salen 2 grupos y su objetivo fue construir el templo, pero no pudieron construir las murallas, ni los muros, ni los antemuros, porque todo poder, todo imperio no podía permitir que se construyeran los muros, porque al construirse los muros había una ciudad amurallada. Y por lo tanto, si ese pueblo se rebelaba, era difícil volverlos a tomar. Sí, lo lograban al final, pero a costa de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y a veces también de muerte por parte de ellos, ¿no? Por eso era prohibido que ellos levantaran muros y antemuros. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros podemos estar aquí físicamente, mas nuestra comunión no es correcta delante de Dios, los muros,
la protección que Dios pone a nuestro alrededor se va cayendo, ¿no? No porque Él la quiera hacer caer, sino porque nosotros no le creemos a Dios y comenzamos a actuar en contra de Dios, ¿no? Una de las cosas que Dios va a hablar a través de Nehemías es que el pueblo ha abandonado los mandamientos, estatutos y preceptos de la ley de Moisés, ¿no? Que Dios estableció en su palabra para que ellos lo guardaran, es decir, para que ellos lo cumplieran y vivieran de acuerdo a ellos. Y una de las características que realmente hizo que Dios castigara tanto a los israelitas, expulsándolo prácticamente de la tierra prometida hasta el día de hoy, es la idolatría, ¿no? Cuando tú miras los libros históricos y comienzas a revisar todos los libros históricos y ves a las 10 tribus de Israel después de la separación, ningún rey adoró a Dios, todos fueron paganos, tomaban el nombre de Dios, aún hasta construyeron un templo similar, pero donde la presencia, y eran sacerdotes paganos, ¿no? Por eso que Dios los castigó de esa manera. Y a los judíos, que eran la otra parte que quedó, también se volvieron idólatras, pero no llegaron al extremo que llevaron los israelitas, ¿no? Los israelitas llegaron a ellos hasta quemar a sus hijos, a sacrificar a los mismos dioses paganos que los cananeos adoraban, ellos llegaron a adorar. Es decir, Dios es Dios. A veces pensamos de que Dios no va a actuar, ¿no? Pero el gran problema que nosotros tenemos es que Dios es lento para la ira, ¿no? Y a veces su ira, la manifestación de su ira puede demorar 100 años, 200 años, ¿me entiendes? Y para nosotros, oye, ¿qué pasa con Dios? No, Dios está dando oportunidad, ¿no? Pero cuando la ira de Dios se manifiesta, no hay quien la pare, ¿no? ¿Te imaginas expulsarlo? Y hasta el día de hoy no sabemos dónde están las 10 tribus de Israel. Solamente los judíos y los benjamitas y una parte de la tribu de Leví, que eran los sacerdocios y los levitas, pertenecen el día de hoy a los judíos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, amado hermano. Entonces hay cosas que a veces hacemos nosotros y nos afecta toda nuestra vida cuando no nos volvemos a Dios, ¿no? Cuando no volvemos a Dios. Entonces, teniendo ese trasfondo, dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, ¿no? Palabras, o algunos dicen obras de Nehemías. Aconteció en el mes de Kislev, noviembre, diciembre, es la fecha, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, estaba en Susa, en Babilonia, en Susa, Artajerjes era el rey, que vino Hananía, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, ¿no? Es decir, Ananías llegó a ser alguien muy importante, ¿no? Alguien que llegó a tener una influencia poderosa. Es decir, él era copero nada más, ¿no? Para muchos un copero. ¿De qué se acababa un copero? De probar las bebidas que el rey iba a tomar. Antes que el rey tomara algo, él los probaba. Y si no lo pasaba nada, se le entregaba al rey. Por eso tenía que ser alguien muy preparado. Tenía que tener un conocimiento, podía ser un enólogo, ¿no? ¿Qué es un enólogo? Un enólogo es un experto en conocer el vino, ¿no? Ahí solamente huele el vino y ya sabe qué característica tiene, ¿no? Es decir, no sabemos cómo lo preparaban, pero al final no era cualquier persona, era una persona muy preparada en ese aspecto, pero también en el aspecto intelectual, en el conocimiento de los acontecimientos que se daban en ese tiempo. Él era preparado. Él era, en la práctica, él llegó a tener tanta influencia que el rey muchas veces le preguntaba a él o le pedía consejo. Es decir, él llegó a ser muy ascendente. Es decir, ¿qué cosa Dios no quiere decir? Dije hace un momento, que Dios no importa dónde tú hayas sido criado, formado en este mundo pecador, de ahí Dios te rescata, te salva, te convierte y te transforma y te puede poner en los lugares que tú jamás pensaste que podías llegar, amado hermano. Imagina alguien que tenía la influencia de Nehemías, no era cualquiera, preparado para un momento histórico, como Esther fue preparada por Dios, aunque estaba un poco contaminada, para también, Dios le permitió que se casara con el rey, pero el objetivo era salvar al pueblo de Israel. Y aquí Dios formó a Nehemías, ¿para qué? Para restaurar
una relación con Dios, de darle una nueva oportunidad a su pueblo, para que ese pueblo lo adorara, para que ese pueblo viera la grandeza de Dios. Era un hombre que conocía muy bien la palabra de Dios, conocía muy bien la teología del Antiguo Testamento, que conocía muy bien la ley de Moisés. ¿Pero en dónde? ¿Todo eso lo adquirió en dónde? En Babilonia. Ahí vemos la gran importancia de los padres, ¿no? De los padres. Cuando los padres se preocupan por vivir la fe y viven la fe conforme a la palabra de Dios, los hijos van a seguir los caminos de Dios, amado hermano. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos que sigan los caminos de Dios. Nosotros tenemos que modelar lo que realmente es un verdadero cristiano y un auténtico cristiano. Dice que vino a Hananí, uno de mis hermanos, que vino, no Hananí, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Él preguntó por tres cosas, ¿no? Por los judíos que habían escapado, es decir, que no fueron, cuando hubo Nehemías va a ser el tercer grupo de judíos que llegan a Jerusalén, ¿no? Con Esdras se dan dos grupos y con Nehemías el tercer grupo. Se había ya restaurado, se había construido el templo, ya estaba, pero no había los muros. Entonces, y él va a preguntar, ¿cómo están los que han escapado? ¿Cómo han quedado de la cautividad? Y por Jerusalén, de la cautividad significa aquellos que han ido, de los grupos que habían ido, ¿cómo estaban? Y por Jerusalén. Y el hermano de sangre de Nehemías le dijeron, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. En gran mal y afrenta, es decir, en vergüenza. Afrenta es en vergüenza. ¿Cuándo alguien puede estar en vergüenza si es un hijo de Dios? Se supone que Dios te salva, te rescata, para que tú puedes estar teniendo problemas, no por tus pecados, sino por la persecución que puede haber contra la iglesia, pero nunca en vergüenza. Porque no me avergüenzo del Evangelio que decía Pablo. ¿Por qué cosa es? Porque el Evangelio, ¿qué cosa es? Poder de Dios para todo aquel que cree. El gran problema es, Dios nos avergüenza cuando nosotros no cumplimos con su palabra y no vivimos conforme a su palabra. ¿Dónde estaban? En Jerusalén, ¿no? ¿Qué era Jerusalén? Era la ciudad santa. Podemos estar en la iglesia, podemos pertenecer a la iglesia nominal, mas no estar en comunión con Dios. No tener, ¿no? Y estar en afrenta, y estar en vergüenza. Las cosas que hacemos no nos salen bien y siempre fracasamos. ¿Por qué? Porque tenemos a veces doble vida o sencillamente no nos hemos convertido, no somos cristianos, no somos verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, es normal y natural que estemos en gran mal y afrenta, ¿no? Que siempre estemos, que me falta dinero, que estoy endeudado, que estoy en gota a gota, ¿no? En el diluvio que tiene esta mafia, ¿no? Que te mete. Dios permite que ninguno aquí que esté metido con ese sistema, hermano. Si tú te has metido con el sistema gota a gota, arrepiéntete y conviértete a Dios, hermano. Porque te has metido con el mismo Satanás, ¿no? Porque ese es para que te tengan cautivo y no terminen hasta, si no pagas, te matan. Y si no quieres que pedir préstamo nuevamente, te matan también. Te metes en un tema que jamás ningún cristiano debe entrar, hermano. Es mejor quedarse de hambre y no. Por eso dice, en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas, ¿no? Imagina, el muro derribado y sus puertas quemadas. ¿Cómo estaba? Cuando los babilonios tomaron Jerusalén, ¿qué hicieron? Destruyeron los muros y quemaron las puertas. Así estaba. Nadie podía mover una sola piedra de ese muro. Nadie podía reconstruir y hacer nuevas puertas. ¿Por qué? Porque mismo, en este caso, los asirios y después los medos persas le caerían encima para, ¿qué? Para destruirlos, ¿no? El pacto, ¿qué es un pacto? Cuando se estudia esto, ¿no? Los hititas fueron los primeros que hicieron pacto, ¿no? Era un sistema, ¿cómo? ¿En qué se daba? Vamos a poner que había un
un imperio o una nación se enfrentaba a otra nación, o esta nación iba a ser al final, se iba a convertir con el tiempo en un imperio, ¿no? Porque todos comienzan como un grupo, después comienzan como una nación, y si son grandes, comienzan a engrandecerse, van conquistando, ¿no? Y como ellos no pueden asimilar a todos, ¿no? Por ejemplo, me he olvidado este país que hay en Asia, que hasta el día de hoy son nómadas y que vencieron a los chinos, ¿no? Me he olvidado. Pero, entonces, el ganador de la batalla, de la guerra, establece un pacto y él pone las condiciones. Es decir, en este sistema, ¿no? No era como los asirios desaparecían prácticamente, agarraban a todas las personas, se los llevaban y los esparcían por todo el mundo, ¿no? Para que no vuelvan a tomar la tierra. Pero había otro sistema en los cuales se quedaban en esa tierra los perdedores y se establecía un pacto. El pacto era que ellos tenían que someterse a todo lo que el ganador les decía. Y le daban muchos privilegios. Le daban un sinnúmero de privilegios, pero estaba condicionado. Que si se rebelaban ellos venían, los volvían a atacar y los mataban, ¿no? Eso era el pacto. Así de esa manera, nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no tenemos ninguna opción humanamente para poder llegar a Dios. Nadie absolutamente puede llegar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Es decir, ¿qué es lo que impide que nosotros podamos tener algo con Dios? El pecado, en el cual vivimos y en el cual nos deleitamos y participamos activamente en nuestra vida pecaminosa. Por lo tanto, para Dios estamos muertos, estamos incapaces de poder nosotros hacer algo para poder salvarnos, para poder cumplir con la ley. Pablo lo demuestra, ¿no? En Romanos, en una forma magistral, que no hay hombre, amado hermano, que pueda cumplir con la ley. Pablo aún dice la gran bendición de la ley, ¿no? Que nos hace ver los pecadores que somos. Estamos derrotados, estamos fracasados, entonces Dios viene y nos ofrece un pacto. Él le dice, no, ustedes quieren ser asimilados por mí, ustedes quieren ser parte de mi pueblo, entonces ustedes tienen que aceptar primero que son pecadores. Se tienen que arrepentir de sus pecados, ¿no? Y estar claros y seguros en fe de que Cristo tomó su lugar. Y si ustedes aceptan eso, primeramente el Espíritu Santo te convence que eres un pecador. En segundo lugar, tú tienes la seguridad de que Dios puso a Jesús en la cruz del Calvario, nos sustituyó y a Él se le imputó todos nuestros pecados y a Él se nos imputa su justicia y por consecuencia somos declarados justos en Cristo Jesús, santificados y todos los beneficios. ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Lo único que hacemos es arrepentirnos, ¿no es cierto?, de nuestros pecados y tener fe. Si alguien quiere hacer algo para salvarse, ya no hay salvación ya. Se pierde, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios viene, ¿para qué? Para darnos vida. Él está estableciendo el pacto. Él está estableciendo las condiciones, ¿no? El pacto. ¿Quién está estableciendo las condiciones para ser parte de ese pacto? Dios. ¿Cuál es? Primero, por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios está estableciendo el pacto. ¿Para qué? Para nosotros ser salvados por Dios. Y a partir de ese momento, Dios nos declara sus hijos y somos hijos de Dios. Pero tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Ahora, en esta etapa del Nuevo Testamento, ¿no? Ya no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo. Dios, por medio de los medios de gracia, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir de acuerdo a lo que establece su pacto. El nuevo pacto establecido en la cruz de Cristo, donde Él paga, Él nos redime, Él nos vuelve a comprar, paga precio de sangre por nuestra salvación. Con la muerte de su Hijo, cada uno valemos para Dios. La muerte de su Hijo no puede haber nada menos que la muerte de Jesús para ser libres del pecado, ¿no? Por eso que nosotros no buscamos ninguna, ni a la Virgen María. Esa es
va a ser la peor herejía que hay, ¿no? De creer que la Virgen María es la Madre de Dios, entonces yo tengo que María entonces es, por eso que hay esta secta ahora, la Sociedad Misionera, ¿no? Que es la diosa madre, ¿no? Y que tanta gente dice, verdad, tiene razón, ¿no? Ay, ¿quién es la madre de Dios? María, pues, ¿no? O la diosa madre, ¿no? Entonces la gente razona humanamente y humanamente es arrastrada ¿a dónde? Al infierno, pues, ¿no? A las puertas, al mismo prácticamente infierno a través de eso. Y también cualquiera que cree que a través de cualquier cosa creada, que cualquier ser humano creado, va a llegar a la salvación. ¿Esta qué cosa? En el mismo infierno, pues, ¿no? Cuando se muere, se va directamente al infierno. ¿Por qué? Porque está siendo infructuosa el pacto que Dios ha establecido. Estoy explicando esto, hermano, es importante, ya para que después entendamos, porque muchas veces no entendemos por qué tenemos que aceptar a Cristo, ¿no? Hay gente que se aloca cuando dicen, hablamos de la Virgen María. Uy, no, hermano, María fue tan pecadora como cualquiera de nosotros, hermano. María fue tan pecadora como tú y yo, ¿sabes? Solamente que un día ella tuvo un encuentro con Dios y Dios la convirtió y la preparó para que sea la mujer en la cual se iba a engendrar Jesús, alguien que era santo, puro y sin mancha, ¿no? Y después María tuvo muchos hijos, hermano, ¿no? Porque algunos creen que María no tuvo hijos, ¿no? No, hermano, María tuvo varios hijos. Y entonces, ese pacto ya está establecido y también el pacto acá en la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estamos aplicando lo que Nehemías dice, amado hermano, estas cosas que estoy hablando, porque a veces pareciera que aquí no hay doctrina, pero hay doctrina, hay teología. Es raro que en una porción de la palabra de Dios no haya teología. La palabra de Dios permanentemente tiene todo teología, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, dice, los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Clodión derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto, ¿cómo se aplica a los muros, no? Vuelvo a repetir, y las puertas, ¿no? Vamos a poner que tú eres el padre, la madre de una familia, ¿no? De tus hijos pequeños y aún de tus hijos adolescentes. Y tú no vives conforme a la palabra de Dios. Tú vives como tú quieres vivir, ¿no? Tú sabes que no debes de pecar y pecas. Tú sabes que no debes mentir y mientes. Tú sabes que no debes chismear y chismeas. Tú sabes la vida de toda la iglesia. ¿Sabes por qué a veces hay personas que saben la vida de toda la iglesia? Porque exactamente Satanás te busca a ti porque sabe que tú vas a promover, ¿me entiendes? El chisme. O lo vas a decir a todo el mundo. Satanás no busca a las personas que están en orden delante de Dios. No sabe, porque automáticamente esa persona lo va a rechazar. Cuando tú ves a una persona que es chismosa, esa persona está viviendo en la carne. Y muy probablemente no seas ni cristiano. O cristiano ni cristiana, por si acaso. Si no sabías, ya sabes. Es decir, por eso, oye, pero este hermano, esta hermana que anda mal, es el que sabe todas las cosas de la iglesia. Claro, pues, porque es un agente. A veces ni sabe que es un agente de Satanás, ¿me entiendes? Que está siendo usado por Satanás. Para eso a veces ni siquiera saben, no están ni convertidos y están dentro de la iglesia para ese objetivo, ¿no? Hasta que un día Dios la salva y la convierte, ¿no? Porque Dios la puede salvar y convertir. Entonces, cuando los muros se caen, cuando tú comienzas a hacer cosas indebidas. Por ejemplo, si eres una persona mentirosa, chismosa, haces cosas que no le agradan a Dios, cada vez que haces eso se van cayendo los muros. Tú no tienes defensa. Tus hijos no tienen defensa, ¿me entiendes? Y en cualquier momento tus hijos van a hacer cosas que jamás tú pensaste que podían hacer. Si tú pecabas en una dimensión de un pecado, tus hijos van a multiplicar esos pecados, ¿me entiendes? Si tú no vivías conforme a santidad, tus hijos también van a vivir sin santidad y no van a tener temor de las cosas de Dios. No van a buscar de Dios, ¿me entiendes? Porque tú has tumbado eso. Si tú no perdonas, por ejemplo, y tienes un problema y ya has llegado al odio con un grupo o una persona o 2, 3 personas, tú estás tumbando la protección no solamente hacia ti, sino hacia tu familia. Ellos son pequeños, ¿me entiendes? Y como tú tienes ese estilo de no perdonar, de odiar, de mentir, de chismear, de meterse en la vida de las personas,
Entonces, tus hijos te están mirando y van a hacer lo mismo que tú haces, ¿me entiendes? Si tú eres un hombre fornicario, borracho, adúltero, y después te vistes de cristiano, tus hijos, cuando tú menos te das cuenta, también van a hacer lo mismo. Tú nunca lo has hecho delante de ellos. Tú te has guardado que ni siquiera ellos se enteren de que tú eres esa persona. Pero los espíritus que tú tienes, se los das a tus hijos, ¿me entiendes? Se los transmites a tus hijos y dices, pero si mi hijo nunca me ha visto a mí, nunca yo he hecho todo, ¿y cómo ha salido así? ¿O cómo ha salido mi hija así? Porque esos espíritus se transmiten, hermano. Y esos espíritus de mentira, de todos estos espíritus que estoy hablando, se pasan a ellos. Porque con Dios no se juega, hermano. Cuando oí estas palabras, mire, cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Me senté. Es decir, como Nehemías era un hombre que amaba tanto a Dios, era un hombre preparado por Dios para este tiempo, no era cualquier persona, no era cualquier judío, era un hombre como tú y yo debemos de hacer, amado hermano, como tú y yo debemos de hacer. ¿Qué hizo? Se sentó, es decir, se afligió totalmente, se entristeció, estuvo muy triste, porque seguramente él decía, ya Jerusalén está siendo restaurada, ya seguro que se está haciendo los cultos, los sacrificios, todo ha vuelto a la normalidad en Jerusalén. Muy probablemente esa era su idea que tenía Nehemías, pero cuando vienen y le dicen la condición en gran mal y afrenta, los muros caídos, las puertas quemadas. ¿Te imaginas que tú has trabajado para que tus hijos sean hombres y mujeres de Dios? ¿No? Y has luchado para que eso sea. Pero has trabajado, te has esforzado mucho, pero no has hecho lo más importante: modelar a Cristo en tu vida, modelar a Jesús, ¿no? Y hasta te has desgastado y te has envejecido. Y cuando preguntas cómo están tus hijos, te dicen, tus hijos están en una pobreza o en una condición y son una vergüenza, en afrenta, ¿no? Y están siendo extorsionados, están siendo atacados. ¿Te imaginas? Si tú te enteras de eso. O tus hijos o tus hijas están siendo fornicarias, están fornicando, están adulterando, están robando. Eso están haciendo tus hijos. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a poner feliz? No, no es cierto. Como Nehemías, me senté y lloré. Lloró, dice, lloró. Se puso a llorar. No, eso no fue de un día, fueron de varios días. De varios días, no se sabe exactamente si fue 3, 4, 5 semanas, 2 meses. Mientras él se sentó y lloraba, fueron por días. E hice duelo por algunos días, hice duelo. Si lo miramos, ¿cómo era el duelo de un judío? Se ponía una ropa áspera, ¿te imaginas? Yo tengo la piel sensible, ¿no? ¿Te imaginas que tengo que ponerme un costal, ese yute, no sé si conocen el costal de yute? Ese costal de yute que tiene una tela tosca, ¿no? Y con eso, ese va a ser mi ropa interior, ¿te imaginas? Con eso me visto y encima me he hecho polvo todavía. Es decir, me he hecho polvo. Para que ese costal, a la hora que esa tierrita o ese granito, yo me mueva. ¿Te imaginas? Así hacían los ayunos los judíos. ¿No? O dice, hacían el duelo. Y a veces se arrancaban, hermano, a veces se arrancaba la barba, si era hombre. Era todo un tema.
No era así un ayuno como nosotros hacemos, esos ayunos ahora delivery que hacemos, ¿no? Hasta las 12 del día, 1 de la tarde que hacemos. Ya no queremos llegar ni a la 1, ya son ayunos delivery. Ya mejor vamos a encargar a algunos que hagan el ayuno por nosotros. Ya, lo único que nos falta, hermano. De verdad, después de la pandemia, en lugar de una iglesia renovada, una iglesia poderosa, hemos dado un vuelco hacia atrás increíble, hermano. Que damos vergüenza, de verdad. Cuando oí esta palabra me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. No comió. ¿Te imaginas todo eso? Esa ropa áspera, ayunando. Lloré delante del Dios de los cielos. Acá te diciendo un atributo. Por eso digo que Nehemías era un hombre de Dios preparado para ese momento. Él tenía una teología bien grande, hermano. Bien especial, porque él entendió que Dios estaba en los cielos y sobre toda su creación. Si yo digo, como dije en la mañana, ¿no? Si Nehemías estaría en esta época y hubiese estado en ese telescopio que hay en el desierto, creo, de Atacama, en Chile, que es un telescopio gigantesco y que se ve, es el telescopio más preparado, que es uno de los más preparados que hay en el mundo. Se ven las constelaciones que nadie, y todavía no llega el hombre a ver hasta dónde está la creación, porque esta creación tiene un término, hermano. Pero es tan grande esta creación que no llega. Y Nehemías está diciendo, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, reconociendo ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si hemos pecado, si nuestros hijos han pecado, o nosotros, aquí Nehemías no era el pecador, pero él se va a tomar todo como siervo, y realmente va a confesar los pecados y va a decir, hemos pecado. Y dice en el 5, y dije, te ruego, te suplico. No sabemos cuántos días pasaron para que esa oración sea pronunciada por Nehemías, hermano. Las oraciones que Dios escucha, las oraciones que van a cambiar nuestra vida, porque Dios la va a escuchar y la va a hacer posible, muchas veces no son de la noche a la mañana, hermano. Así como que hablaba en estos días sobre Elías, ¿no? Cuando tú miras, dice que Elías va delante del rey acá y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, sino por mi palabra. Cuando tú vas a Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y que él, cuando va delante del rey de Acad, ya 6 meses ya no llovía. Ya. Es decir, cuando Elías se presenta al rey de Acad, había una sequía en Israel. No, perdón, siempre en Israel. Había una sequía. No había lluvia. ¿Te imaginas que alguien venga? Es el profeta, ¿qué trae? ¿Palabra buena? No va a llover. Y el único que puede abrir la puerta de los cielos soy yo. Porque yo estoy en la presencia de Dios. Y Él me ha mandado a decirte, rey pagano, rey idólatra, que no va a llover sino por mi palabra. Mire la valentía de ese hombre, ¿no? Eso significa, hermano, que Elías por lo menos mínimo 1 año había estado orando. Mínimo, hermano, sin contar los 6 meses. Para que él tenga esa autoridad. Y eso no fue que él lo produjo, fue el Espíritu Santo que le dijo, ora para que no llueva. Ora a Dios para que no llueva. Porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, ¿me entiendes? Dios quería castigar a su pueblo. Dios quería hacer volver a su pueblo. Como aquí está haciendo Nehemías. Y le está diciendo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte. Le dice Dios fuerte, Dios poderoso, Dios que tiene autoridad sobre todo. Nuestro Dios es fuerte. Él es inconmovible, amado hermano. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano?
¿Lo creemos realmente que nuestro Dios es fuerte? ¿Que es poderoso? Después le dice, grande, grande, amado hermano, grandeza. Está hablando tres características de Dios, tres atributos, y temible. Es decir, Dios nos debe causar temor, reverencia. Dios nos debe llevar a tener un respeto supremo hacia Él por su supremacía. Tenemos que reconocer que el poder mana de Él y la santidad mana de Él, amado hermano. Dice, que guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios solamente, aquí está hablando claro, Nehemías, que guarda el pacto y la misericordia, que Dios va a hacer cumplir su pacto y que Dios va a tener misericordia ¿de quiénes? De aquellos que guardan sus mandamientos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Es observar sus mandamientos, es cumplir sus mandamientos. Una cosa es que Dios guarda sus mandamientos y otra cosa es que tú y yo guardamos los mandamientos. Guardar es hacer cumplir, hacer valer, velar, vigilar. Dios no te deja solo en este tiempo de la gracia, te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a tu mente y después Dios hace, cuando tú y yo estamos convertidos, que vaya a donde, a nuestro corazón y se vaya encarnando. No está solamente aquí en nuestra mente. Hay muchos creyentes, hermano, en este tiempo que tienen aquí. Muchos saben de Dios, pero no conocen de Dios porque no tienen temor de Dios y siguen pecando, ¿me entiendes? Pero cuando la palabra de Dios se te encarna, el Espíritu Santo, Él te revela, Él te hace entender la palabra, abre los ojos del entendimiento y esa palabra llega un momento en que tú le pides al Espíritu Santo, se encarna y comienza a transformar tu vida, comienza a cambiarte a ti, comienzas a ser semejante a Cristo. Dice, a esos Dios tiene, ¿qué cosa? Cumple su pacto, cumple sus promesas y Él es misericordioso con esas personas, con esos creyentes, con esos hijos de Dios. Y le dice, esté atento, esté ahora atento, es decir, presta oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Mira cómo él puede llegar a tener esa confianza con nuestro Dios. Señor, le dice en el 6, esté ahora atento tu oído, presta atención y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Por qué alguien puede llegar a ese nivel de tener esa confianza y decirle a Dios? Porque es un proceso, hermano. La oración no es de un momento y de un tiempo y de 2, 3 días y después ya no. No, hermano. Aquí, cuando te habla de Kislev, era noviembre y diciembre, y cuando él se presenta ante el rey, era marzo, abril. Mínimo pasaron 90 días. Mínimo pasaron 90 días cuando él se presenta ante el rey. Pablo nos dice en Romanos 8:26 que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo orar. Nehemías no sabía cómo orar. Pero ¿sabes cómo tú aprendes a orar? Orando, no de otra forma. Orando. Y pidiendo al Espíritu Santo, hazme orar como conviene. Pueden pasar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, orando por lo mismo. Y sigues orando. Y no pasa nada. Hasta que un día el Espíritu Santo te cambia la oración. Y el Espíritu Santo te hace ver que esa oración viene de parte de Dios. Y esa es la oración
que Él va a escuchar, que Él va a oír. ¿Tú tienes un hijo rebelde? ¿Tú tienes un hijo que peca permanentemente en muchas cosas? ¿Tú tienes un hijo fornicario? ¿Tú tienes un hijo adúltero? ¿O tú o yo tenemos problemas con ciertos pecados? Y no lo podemos hasta el día de hoy. Nos gana. Y nuestros hijos lo vemos ¿en dónde? En gran mal y afrenta, en vergüenza. Nos avergüenza, en vergüenza y en una crisis total. Ganan 3 veces más que tú o 5 veces más que tú y tú tienes que prestarle dinero. Así pasa, ¿no? Así hay hijos, hermano. Que todo el dinero se le pierde como el agua. Como están en maldición. Pero aquí dice, aquí este hombre, hermano, llegó el momento, como tú y yo también vamos a llegar. ¿Cuál es tu problema que tienes con alguien? ¿No puedes perdonar? ¿No puedes ser libre de ciertas cosas? Órale, Espíritu Santo. Órale. Órale. Y dile, Espíritu Santo, yo no sé cómo orar. Y ahí tengo este problema con mi hijo, con mi esposa, con mi familia, en mi trabajo. No sé qué problema tengas, hermano. Órale todos los días, Espíritu Santo. Hasta que un día, créelo, hermano, un día va a cambiar totalmente tu forma de orar. Ya no es esa oración que viene de ti y que la haces con humildad y temor de Dios, sino que el Espíritu Santo te lleva a orar y esa es la oración que Dios va a escuchar y va a responder, amado hermano. ¿Entiendes? Romanos 8:26, pueden leerlo ahí, amado hermano. ¿No? Y si estás bautizado con el Espíritu Santo vas a hablar hasta en lenguas. Pero después que termines de hablar con muchas lenguas, va a llegar a tu mente pensamientos claros y a partir de ese momento vas a orar como Dios quiere que tú ores. Y Dios va a hacer milagros. De un momento a otro tú vas a ver a tu hijo convertido, transformado. De repente el Señor te dice, mira, ora, porque el Espíritu Santo te dice, ora para que Dios envíe a alguien que vaya y le hable a tu hijo, o a tu hija, a tu madre, a tu padre, o a tu enemigo, y le hable del Evangelio, y se convierta. Puede ser que hayan ido 1,000, 10,000 personas a hablarle, hermano, y nunca le ha pasado nada, y nunca han querido saber nada del Evangelio. Pero en el momento y en la hora de Dios, dirigido por Dios, esa oración que tú le estás haciendo a Dios, Dios quiere responder de esa manera. Dios no solamente quiere que tu hijo salga del problema que tiene, sino quiere convertirlo, hacerlo su hijo. ¿Entiendes? Ese es el gran problema el día de hoy. Nosotros oramos mucho por los enfermos y se sanan. Y lo que hacemos es como cuando yo era niño, era bien travieso, ¿no? Entonces, mi abuelo criaba un cerdo. Todo el tiempo criaba un cerdo nomás criaba, ¿no? Pero ese cerdo lo criaba bien. Entonces a mí me gustaba hacer travesuras. Yo lo sacaba al cerdo y lo sacaba a pasear todos los días, ¿no? ¿Cómo hacía? Le daba maíz y el cerdo seguía detrás de mí, ¿no? Y después con el tiempo, cuando ya le tocaba matar al cerdo, me pedían a mí que trajera el cerdo, ¿no? Lo sacaron y después lo llevaban y lo mataban, ¿no? A veces nosotros comenzamos a tener costumbres que no son del agrado de Dios. ¿Quién nos puede liberar de eso? Dios, hermano. Aquí está. Ese es un modelo, hermano. Es un modelo de oración, no solamente por ti, sino más que todo por las personas que tú amas. Por tus padres, por tu madre, por tus hijos que no están convertidos, o por tus hijos que un tiempo estuvieron en los caminos de Dios y el día de hoy no están. Y están haciendo cosas horribles, que en lugar de traerte alegría, te traen tristeza y te agobian, porque están en gran mal y afrenta, es decir, y causan vergüenza. Entonces yo nunca he hecho eso, dice. ¿No? ¿Te imaginas? El pueblo de Dios, ¿en dónde estaba? En Jerusalén, en la Tierra Santa. ¿En dónde? Iban al culto seguro, pero ese culto era un culto muerto, porque la presencia de Dios no estaba ahí. Después dice, esté ahora atento
tu oído abierto, tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, de día y noche. No era 5 minutos, no. Él oraba de día y de noche. Cada vez que se acordaba, oraba. Y tenía momentos específicos en que oraba por Jerusalén, que oraba por los judíos, los cautivos, los que estaban en gran afrenta, oraba. Y dice, por los hijos de Israel, tu siervo. Mira, no le dice esos hijos del diablo, no le dice esos malos, no. Él comienza, Dios, a desarrollar una fe. Tu siervo, tú tienes que orar. Aún tus hijos, o esas personas que tú amas, o tus padres, o familiares, o amigos que son grandes amigos tuyos, pero que están perdidos, tú tienes que orar como Nehemías. Tus hijos, aunque el día de hoy no son hijos de Dios, tus hijos, ¿me entiendes? Dice, tu siervo, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y no solo eso, él confesaba los pecados de esa gente que estaba allá. Porque estaban en afrenta y gran mal por los pecados que cometían, hermano. Y él los tomó como suyos. Dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dice, sí. Él no dice, no, ellos han pecado. No, nosotros hemos pecado. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Queremos que nuestros hijos, queremos que nuestros familiares, queremos que esos amigos, queremos que esta sociedad peruana sea cambiada y transformada. Aquí tenemos que, esta es la manera de orar. Si un hermano cae en pecado en la iglesia, hay tantos pecados, de estafa, de engaño, fornicación, adulterio. Aquí está la respuesta, hermano, cómo debemos de orar. No como decía en la mañana, no que es, mira, ¿cuál es el pecado? ¿Qué ha hecho? ¿Que no sabe qué ha hecho? Yo tampoco, pero no sé, pero ha hecho. Y ahí comenzamos a inventar, ¿no? Y nos creamos, después comenzamos a hacer caja de resonancia. ¿Y qué pasa el día que a ti te pasa lo mismo, pecas, o tu familiar peca, o tu hijo peca? No quieres que nadie sepa, ¿no? Que nadie sepa, nadie. Y como tú has sido un experto o una experta en eso, vas a cosecharlo. Sea la ley de la cosecha y la siembra, ¿no? Ahí vas a experimentar el dolor del chisme, de las habladurías que aumentan, y en lugar de alentar, de animar y de orar por ellos, hacemos todo lo contrario, ¿no? La iglesia, hermano, esta iglesia es una iglesia que hay hermanos que están en la unidad de cuidados intensivos, que están a punto de morirse espiritualmente. ¿Me entiendes? Algunos han muerto y se lo ha resucitado, ¿no? Se le ha dado un choque eléctrico a su corazón, le ha dado un infarto y Dios lo ha levantado nuevamente. Pero sí, en la UCI. Y están siendo tratados. Hay otros que ya han pasado a la sala de recuperación, ¿no? Y están siendo procesados. Y hay otros que han sido dados de alta. Esa es la iglesia, hermano. Así vienen muchos, hermanos, en un estado crítico. Ya prácticamente unos llegan muertos y acá Dios hace el milagro, los resucita, pero todavía tienen el proceso, como tienen problemas con su vida pasada y todavía esos pecados les persiguen, entonces hay que ir a llevarlo a la UCI, ¿no? A la unidad de cuidados intensivos, donde el pastor, los hermanos que Dios usa, y ahí están atendiéndolo permanentemente, están chequeando, ¿no? Están monitoreándolo, a ver cómo está, ¿no? Tú has entrado a UCI, ¿no? Así, tenemos que estar ahí permanentemente con ellos, atendiéndolos, viéndolos, hasta que poco a poco ellos comienzan a entender la palabra y ya lo pasamos a la sala de recuperación. No, algunos son operados por el Señor, ¿no? Algunos tienen que ser operados para darle un nuevo corazón. Ese corazón de piedra se transforma en un corazón de carne. Ya después poco a poco comienzan a entender la palabra, ya pasan a recuperación y un día se le da de alta y son una bendición, y después comienzan ellos a ser esos hermanos o hermanas que van a atender a aquellos que vienen en crisis, hermano. Así que el que cree que aquí todos son santos, te equivocaste, hermano. Dice, hay una historia que había un hermano que buscaba la iglesia perfecta, hasta que la encontró. ¿Y saben qué pasó? Se dañó después. Porque el problema no era la iglesia, sino era él. Así pasa, ¿no?
Ellos que tienen ese problema que buscan la iglesia perfecta, como buscan defecto en todo, están andando de la carne. Pero, ¿no? Dice, hemos cometido contra ti, en extremo nos hemos corrompido, en extremo nos hemos depravado contra ti. ¿Qué cosa es corromperse? Es podrirse, ¿no es cierto? ¿Cuándo se corrompe algo? Pues se va pudriendo. ¿Qué es lo que...? Por eso que el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando somos convertidos por Dios, a través del Evangelio nosotros llevamos la palabra, y una persona que está corrupta, que está depravada, que está inmoral, la palabra tiene poder, y esa persona comienza a oír la palabra, a oír la palabra, a oír la palabra, y poco a poco comienza a dejar de pecar. Ya tiene en consideración lo que tú le estás diciendo. No está convertido, pero ya va parando, ¿me entiendes? Va parando en sus acciones pecaminosas, porque lo que dice el hermano o la hermana lo tiene en cuenta, ¿estás escuchando? Lo tiene en cuenta, pero si Dios quiere salvarlo, un día lo salvará. Pero si no hay palabra de Dios, si tú y yo no vivimos, no damos testimonio, somos auténticos hijos de Dios, no somos ni luz ni sal. Te metes en el mundo, te vas a la tiniebla, vives en la tiniebla, no pasa nada. Te metes en el mundo, haces lo mismo pecado que el mundo, no pasa nada. Pero en cambio, si somos hijos de Dios, llega la luz de Cristo en nosotros y la gente que está en pecado comienza a ver su pecado, comienza a ver que tú eres un hombre o una mujer de Dios que teme a Dios y que anda conforme a la voluntad de Dios y tienen esperanza. Un día, amado hermano, como decía en la mañana, muchas personas no quieren pecar, pero no pueden dejar de pecar porque no pueden salir de esa condición. Hay muchos cristianos que han caído en pecado y que no pueden salir de esa condición de pecado y quieren salir, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el pecado tú no lo puedes vencer por ti mismo. El único que puede vencer el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se hizo pecado en la cruz del Calvario. Él llevó todos nuestros pecados. Dice, en extremo no hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Los mandamientos son los 10 mandamientos. Esos son, no se cambian. Los estatutos son la forma como se aplican. Por ejemplo, la Santa Cena es un estatuto. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos haciendo la Santa Cena? Reconociendo que Jehová es Dios. ¿Es cierto? Por ejemplo, en Levítico hay muchas cosas que se establece ahí, ¿no? Que no se debe hacer, que también se aplica el día de hoy. Esos son estatutos. No harás esto, no harás esto, no es lo otro, ¿no? Por ejemplo, en Malaquías trae todos los diezmos al alfolí. Ese es un estatuto, por ejemplo. Ahora, los preceptos son la forma como se aplican. Es decir, y ahí hay que tener cuidado con hacer justicia. Voy a leer, mire, antes de leer eso. Nehemías, Dios a través de Nehemías logró hacer volver al pueblo a él, ¿no? Entonces el pueblo se arrepintió y comenzaron, porque en 52 días pues construyeron los muros, ¿no? En 52 días construyeron los muros y las puertas. Eso fue un milagro de Dios, hermano. Una unidad increíble, aún contra la oposición que había. Lo lograron. Y eso hizo que se hiciera una fiesta tremenda. Y después poco a poco Nehemías comenzó a ver los problemas que había y los comenzó a poner en orden, ¿no? Y todo se volvió al orden. Pero como Nehemías le habían dado permiso por un tiempo, nada más los reyes, él tuvo que volver otra vez. ¿A dónde? A Susa. Y es decir, en el año 33 volvió otra vez del rey Atarjejes a Judá. ¿Y sabe lo que encontró? Mire, vamos a leerlo, mamá. Mire, todo lo que había hecho Dios a través de Nehemías, ¿eh? Y pasa poco tiempo. Se va Nehemías, ya no está Nehemías, dice 13:15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban heces y cargaban asnos con vino y también de uvas de higo y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de ¿qué? De reposo. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. Y también habían los días tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían día de reposo.
en día de reposo a los hijos de Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judea y le dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? ¿Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y nosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de la Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas en algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Hermano, ¿tú cumples con el día de reposo, el día de hoy? ¿Tú guardas un día de reposo realmente para Dios? ¿O en tu trabajo te hacen trabajar todos los 7 días? ¿Usted conoce algún trabajo que tiene que trabajar los 30 días, los 365 días del año? ¿Y ni un día descansan? ¿Conoce usted algún trabajo? ¿Hay? Sería esclavo, ¿no? No hay. ¿Por qué tú demandas que te dé la empresa un día de 1 o 2 días de descanso, sábado y domingo, si trabajas de lunes a viernes? ¿Y por qué tú pides que haya 2? ¿Por qué? Porque necesitas descansar, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros no reposamos en el día del Señor? ¿Por qué algunos cristianos, pseudo cristianos, ya si pasa 2 horas el culto ya están ahí en sus... no están preparados para vivir la eternidad. Ahí el culto va a ser eterno. En la presencia de Dios el culto va a ser eterno, hermano. No va a haber ahí, no va a haber pare ahí. Porque para eso Dios no está convirtiendo. Mira, este pueblo, que todo esto había ordenado Nehemías, hermano, que cumplir el día de reposo. No pasaron ni muchos años y todo lo que está haciendo. 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y 2 veces los negociantes que vendían toda especie de mercancía, es decir, los ambulantes, ¿no? Y los amonesté. Y le dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Mire, os echaré mano. Aquí está hablando Nehemías, pues digo que Nehemías tenía un carácter, hermano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso acuérdate de mi Dios, de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Mire, Él está pidiendo perdón por el pecado del pueblo. Él, el pueblo no lo está pidiendo, Él. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Hermano, cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a Dios, no vivimos conforme a Dios, y no somos y a través de nosotros no se refleja la vida de Cristo, nuestros hijos o hijas se van a casar con personas no cristianas. ¿Me entiende? Aquí, porque ellos van a pensar de otra manera. ¿Te imaginas? Eran judíos y en Jerusalén había gente que hablaba otro idioma. Era increíble todo lo que habían llegado. Es decir, ¿te imaginas que haya cristianos, pseudo cristianos, casados con personas no cristianas, que no tienen ningún compromiso con Dios, no están convertidos a Dios? Y en este caso eran las mujeres. ¿Quién es el que cría principalmente a los hijos cuando el padre trabaja? La madre. Por eso que hablaban el idioma de ellos. Es decir, ¿quién está en la casa? ¿Quién es principalmente? Después el padre lo va a hacer, un padre cristiano lo va a hacer y va a tratar por todos los medios de influenciar a sus hijos, enseñándoles la palabra de Dios y viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero la mujer es trascendente en el hogar, amado hermano. Si esa mujer no es cristiana, ¿qué le va a enseñar a tu hijo? Lo que ella cree, pues, hermano. Si el padre no es cristiano, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Lo que él cree. Eso es lo que está diciendo aquí para nosotros. Cuando se caen los muros, cuando nos descuidamos de la enseñanza de nuestros hijos, cuando no modelamos conforme a la palabra de Dios, cuando no vivimos conforme a esa palabra, o le comenzamos a enseñar a nuestros hijos, no, tú tienes que estudiar, tú tienes que llegar ahí, ese es tu afán.
Hermano, ¿de qué vale el título? ¿De qué vale todo? Si se vaya al infierno, ¿no? Hermano, aquí yo promuevo y siempre promuevo que los jóvenes o los adolescentes vayan a más. Y ese es mi deseo, pero jamás promuevo que dejen los caminos de Dios. Antes les digo, tú estás preparado, así como Nehemías, de repente para algo grande y glorioso que Dios tiene con esa profesión que Dios te va a hacer. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué nuestros hijos? ¿O por qué nuestros hijos se vuelven pecadores? ¿O fornican? ¿O adulteran? ¿O son mentirosos? ¿O son estafadores? Porque nosotros no hemos sido de inspiración para ellos. ¿Me entiendes? No hemos sido influyentes como Nehemías. Cuando tú ves en el capítulo 2, el rey lo ve. ¿Qué tienes, Nehemías? Y le dicen, ahí dice al instante en su mente ora Nehemías, dice, mi pueblo está, y le dice todo el problema, y él le dice, ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué? Porque él le había orado. Y el rey le dice, lo que tú pidas te lo doy. ¿Te imaginas? La influencia de ese hombre, que tú puedes ser también. Donde tú vas, influencia a Dios a través de ti en ese trabajo. Llegas a un nivel en un trabajo, en una institución, que al final Dios te convierte en imprescindible. Dios te hace imprescindible, amado hermano, y te ruegan y te piden que no te vayas. No que un día te agarran y cuando van a despedir a los trabajadores, lo que están en primera lista eres tú. No eres imprescindible, eres descartable. Hay reducción de personal, en la primera jornada sales tú disparado. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y vives como estos hombres de Dios, como José, como Daniel, como Nehemías, como Esdras, amado hermano, influencias. Y no te van a dejar y te van a rogar y te van a suplicar que te quedes. Porque por causa tuya ellos saben que llegó la bendición. Hay una pastora que es la pastora de Chalhuanca. Ella es administradora, hermano. Yo no sé cómo llegó a ser administradora de un hotel. Ella administra un hotel. Y el dueño sabe que la bendición ha venido por medio de ella. No la quiere soltar para nada, hermano. Ella es una madre viuda, se quedó con sus hijos. Y Dios es así. Dios tiene poder, hermano. Dice, seguimos leyendo. Versículo 23. Vi asimismo aquellos días, estamos ya, el 25. Y reñí con ellos y los maldije. Mira, reñí, se puso a pelear de mí y los maldije. Herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestros hijos a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni por vosotros mismos. Mire el arrebato de Nehemías. Agarró a esos judíos que habían dado a sus hijas, a las personas, les agarró y le jaló. Imagina que ven y te agarre ese arrebato. Mire el carácter y el poder que tenía Nehemías, que agarraba a esa gente y los amaqueaba, le agarraba del pelo. Y los castigaba. Eso dice, hermano. Mira, este hombre era tan apasionado, amaba tanto a Dios, que él no quería que esta gente, que todo lo que Dios había hecho, no era para que se perdiera. Y reñí con ellos, y los maldije, herí a algunos de ellos, herí, dice. Y les arranqué los cabellos. ¿Te imaginas que alguien venga y te arranque? Yo nadie me arrancó el cabello, hermano, pero te imaginas así que te arranquen el cabello. Mira la fuerza que tenía, mira lo enardecido que estaba Nehemías. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Mira, ¿a qué nivel había llegado la depravación? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasid,
era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ayunté de mí. Es decir, uno de los opositores que se ponía a construir el muro, un hijo de sacerdote se había casado con una hija de Sanbalat. ¿Te imaginas? De uno de los peores enemigos. Qué terrible, ¿no? Y acuérdate de ellos, Dios mío, contra lo que contaminan el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Lo limpié, mira, los limpié. Y puse todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Ahí termina el libro de Jeremías, de Nehemías, hermano. Vamos a Malaquías. A mí, yo casi nunca predico sobre esto, pero para que veamos, ¿no? 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo soy inmutable, yo no cambio. Dios no cambia, hermano. De los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y no guardaste, ahí es mis estatutos. Y no lo guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Arrepiéntanse, le está diciendo, y yo me arrepentiré. ¿No? Ha dicho Jehová. Volveos, en el Antiguo Testamento es arrepentimiento, hermano, ¿ya? Por favor. Porque cuando Dios ordena un castigo y Él lo ejecuta, Él se puede arrepentir. Cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él, Él cambia su posición. No es que Dios sea... No, porque como tú ya no estás en pecado, como ya tú te has puesto a cuenta con Dios, Dios no puede seguir ejecutando su castigo. Él es justo, ¿me entiende? Por eso que Él se arrepiente y ya no ejecuta el castigo. Ese es el principio, ¿ya? Pues aquí, volvemos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de arrepentirnos? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta Malaquías. Y ellos dicen, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, Dios dice, mía la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios no necesita de nuestro dinero en absoluto, hermano. Porque nadie que existe aquí en la tierra, nadie absolutamente, puede producir un solo centavo y una milésima de centavo en su vida si Dios no está con él. No digo que en comunión. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te da los talentos? ¿Quién te da los dones? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la capacidad para poder producir un trabajo y ganar dinero? Dios, hermano. Pero la gente que no conoce a Dios no entiende eso, ¿no? Pero tú cuando ya te metes a la palabra y comienzas a estudiar los atributos de Dios, vas a entender lo que estoy diciendo. Nadie existe por sí mismo, hermano. Nadie, ni siquiera una bacteria. Ni siquiera una bacteria, ¿me entiende? Existe por sí mismo. El que da la vida, todo es Dios. El que sostiene la vida es Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que entender que Él es el que nos da la vida y Él nos sostiene. Por eso dice, y va a decir, dice, maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Me habéis robado. ¿Sabes? Cuando tú no cumples con esto, tú te robas a ti mismo. Tú te robas. Tú eres un ladrón de ti mismo, ¿te imaginas? Un día tú mismo... Nosotros somos tan necios, ¿no? Que nos logramos robar a nosotros mismos cuando no hacemos lo que Dios nos dice. Porque, hermano, tú no te va bien. De un momento a otro puedes tener situaciones dificilísimas, hermano. Ustedes saben que Emilia, ella está en un proceso, ¿no? de ser sanada de cáncer, ¿no? Para mí, por fe, ya está sana ya. Pero ese tratamiento dura 5 años, hermano. 5 años. Mínimo. Dios es Dios, hermano.
Sus padres, apenas ella nació, al día siguiente la aseguraron en un sistema de seguro particular que tienen las empresas, ¿no? Nunca, ni en la mente de nadie estuvo, hermano, que ella le iba a dar un cáncer al año 10 meses, ¿no? Todo lo que ella ha costado su tratamiento, creo que sin exagerar, sus padres no habrán gastado ni 5.000 soles, hermano. Todo ese dinero lo pagó Dios. Absolutamente, hermano. Si ustedes supieran cuánto costaba cada tratamiento, cada quimioterapia, hermano, Dios es Dios. Dios es Dios, hermano. No te olvides de donde Dios te sacó. No te robes la bendición de Dios. No te robes. No hagas que los muros se caigan. No permitas que no tengas protección, que las puertas donde Dios quiere entrar se estén quemadas. No lo hagas, amado hermano, no lo hagas. Nunca diezmes por obligación. Nunca. Diezma con alegría, diezma con gozo. Hazlo, amado hermano. Y Dios te bendecirá. Mire, este pueblo, todo eso hacía. Y después encontramos 400 años que Dios no habla nada a Israel, hermano. Pasan 70 años y un día Dios le dice a los judíos, se me van de aquí. No los quiero en la tierra prometida. Y los esparció hasta el año de 1940 y tanto, hermano. Los judíos estuvieron casi 1900 años vagando por el mundo. ¿Sabe usted? Los judíos, ¿eh? Ya no los israelitas. Porque en el año 70 Dios ordenó destruir Jerusalén, hermano. Y lo destruyeron. ¿Te imaginas que un día Dios ordene, porque no cumple los mandamientos, estatutos y preceptos, que te destruya tu familia, destruya todo aquello que tú has formado tú? Por tu propia forma, tu manera, tu forma, y pecando contra Dios, hermano. El otro día alguien me decía, pastor, alguien me dio una visión, que lo que algunos están haciendo es muy bonito, ¿no? Unas casas muy bonitas, pero sus bases son de palo. ¿Te imaginas un caserón? Tú miras un caserón de 4 pisos y cuando miras las bases es puro palo. Es decir, no tiene fundamento. ¿Quieres tú que Dios te bendiga? Disculpe, hermano, que me haya extendido un poco. ¿Quieres que Dios que tú te bendiga? Vuélvete a tu Dios. ¿Tú quieres que tus hijos salgan de la situación en que están? Vuélvete a tu Dios y dile, Señor, enséñame a orar y actuar como Nehemías hacía. Y Dios te va a dar, hermano, ese poder, esa autoridad. Cuando termina esta oración, ¿sabe? El Espíritu Santo lo llevó a Nehemías a orar por el rey. Nehemías ora por el rey. El Espíritu Santo le cambia la oración y dice, le voy a leer, hermano, ya no es tiempo para seguir predicando, pero vamos a partir del versículo 8. Dice, acuérdate ahora de la palabra que dice a tu siervo diciendo, si vosotros pecareis y os dispersareis por los pueblos, pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Ellos, dice, mira, le está orando Nehemías, ¿eh? Ellos, nuevamente dice, ellos, los que están en Jerusalén, tus hijos, tus familiares, tus padres, tus amigos, que están perdidos, pero Dios ha puesto en tu corazón que tú ores porque Dios lo va a convertir, tienes que ser como Nehemías. Ellos, pues son tus siervos y tu pueblo, mira. En ningún momento Nehemías lo descartó, porque Dios no lo había descartado. ¿Me entiendes? Dios no lo había descartado. Dice, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Dice, la oración que yo estoy haciendo y la oración de tus siervos. El día, Nehemías estaba claro que el pueblo se iba a levantar para orar. Que tus hijos se van a levantar un día para orar, para ser libres.
¿Me entiendes? Que tus amigos, que la iglesia, que los hermanos que han pecado y están en pecado, también un día va a comenzar a orar para ser libre, para que Dios los restaure. ¿Estás entendiendo? Eso es lo que está diciendo. Esa es una oración de fe, de poder. Tenemos que creer, amado hermano, tu oración va a ser escuchada y Dios va a mover los corazones a su nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Está diciendo, tú tienes la solución a través del rey. No es que fue ahí y cuando el rey le dijo, no, hermano, ya Dios había preparado el corazón del rey. Nehemías oraba y Dios iba preparando el corazón del rey y de la reina para que cuando él hablara, ellos mismos le dijeran, ¿qué necesitas? ¿Te imaginas? Que tú tienes una gran necesidad y Dios de un momento a otro te cambia la oración, ora por tal, dice, y comienzas a orar. Y un día estás ahí y ni siquiera te das cuenta que la provisión, que la solución a tu problema está ahí y tú sabes que has estado orando, pero ni cuenta te diste que está ahí. Y de un momento te dice, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado contigo? Te dice, ¿por qué estás así? Y él le vas a decir, tengo esta situación, hermano. O de repente un impío, hermano, que te mira, oye, ¿qué te pasa? Nunca te he visto así triste. ¿Qué te pasa? Y le cuentas tú tu problema. Y él te dice, ¿qué necesitas? Dime nada más, ¿qué necesitas? Y ese hombre agarra y te lo da. Así fue un día, hermano. Termino aquí. Yo no tenía techo ahí en la casa. Yo tenía hace muchos años, ¿no? Hace muchos años. Yo trabajaba en una empresa y trabajaba a veces hasta tarde. A veces trabajaba hasta las 10, 11 de la noche. Era en la Avenida Argentina, la cuadra 8, ¿no? Ahí trabajaba. Y el dueño era un joven. Y un día vine, a veces me traía el chofer, ¿no? A esa hora me mandaban con el chofer hasta acá, me dejaban acá. Pero un día vino uno de sus funcionarios conmigo, ¿no? Y llegó hasta la puerta y miró el techo. Uy, no hay techo acá, dijo. Miró y vio. Y al día siguiente yo llego a la empresa, hermano, y el dueño me dice, Carlos, ¿cuánto tú necesitas para el techo? Yo creo que le dije 6.500 soles, en ese tiempo era un montón de plata. No me acuerdo, creo que era 6.500, hermano. Agarró y ordenó que me dieran ese dinero, hermano. Toma para que te hagas el techo. Dios lo hace, hermano. Yo nunca le pedí, pero le pedí a Dios, ¿no? La protección y la cubierta de Dios. Dios es real, hermano. Se aplica. Como dije, la historia. Pareciera que las historias que están aquí, sí, hermano, hay principios. Porque esos hombres amaban a Dios y servían a Dios y temían a Dios. Y lo que le vivían conforme a la voluntad de Dios. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Oremos como Nehemías, hermano. Pidámoslo a Dios. No te rindas, hermano, no te rindas, hermana, no te rindas, padre, no te rindas, madre. No te rindas, hijo, porque tu padre pueden cambiar. No te rindas, créele a Dios como Nehemías. Ora, ora, ora. Ora y dile, Señor, yo no sé cómo orar, pero ora, Señor, quiero el cambio de esto. Espíritu Santo, enséñame a orar hasta que un día el Espíritu Santo te va a cambiar la oración. Y vas a orar con tal autoridad que vas a ver la respuesta de Dios. Padre, yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Mira el tiempo, que no haya sido en vano, Señor, que salgan, todos los que han escuchado esta palabra, salgan edificados por ti, Señor. Seguro de que tú, cuando ellos practiquen estos principios de Nehemías, verán tu gloria, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, amado hermano.